Sean todos bienvenidos a este programa. Gloria al Señor, bendiciones a todos los que están conectados en la 102.7 Atlantida FM, los que pasan por las redes, los que miran en diferido los programas. Vamos a continuar en el libro de Hebreos y habíamos visto el programa anterior hasta el versículo 8 de Hebreos. Ahí nos quedamos en el programa anterior y vamos a avanzar desde ahí. Estamos hablando justamente, bueno, el versículo 8 decía esto: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Decíamos justamente que Yeshua nunca fue desobediente. No es que él, porque padeció sufrimiento, aprendió obediencia, sino que dice, aunque era hijo, no porque él era hijo, él desobedeció al Padre. Él siendo hijo, él obedeció al Padre más que todos. O sea, esto es interesante, poder comprender y poder entender cómo debemos vivir los hijos de Dios. Esto es para los hijos de Dios, todos aquellos que quieren vivir en el camino del Señor, vivir en la fe de Cristo. Y ahora vamos a ver el versículo 9, que nos va a hablar un poquito más sobre esta salvación que hizo Yeshua por nosotros. Y habiendo sido perfeccionado por medio de la crucifixión, perfeccionado por medio de la resurrección, porque aunque él era santo, no cometió pecado, fue obediente, murió y resucitó. El resucitar lo perfeccionó aún más, ¿sí? Lo dejó realmente, vino él a ser el autor de eso, de lo que vino a hacer a la tierra. ¿Qué vino a hacer a la tierra? A conquistar la salvación para el mundo, para todos aquellos que crean en él y lo reciban como su Señor y Salvador. Es importante recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador. Esto no se entiende mucho en lo que es lo natural y en el mundo que vivimos. Es como que no es muchos piensan, no es necesario tener esta fe o tener esta otra fe. Todas las fe llegan al Señor, a Dios. No, dice las Escrituras que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre. Jesucristo el Mesías, hombre. Hay uno solo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay miles de religiones que llegan a Dios. No, un solo intercesor. Él fue el autor, dice, de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, él conquistó la salvación para todos aquellos que le obedecen. No para el que hace lo que le parece y vive como quiere. No, para los que le obedecen. Para esto conquistó la salvación. La palabra autor es la palabra aitios en griego, que significa causante o persona responsable. Entonces, él vino a ser el autor, él vino a morir, él vino a resucitar y él vino a ser la persona que es el autor de esa salvación, como de este libro que leemos cada día. Él es el autor. Todo lo que dice, todo lo que está escrito en las Escrituras, él es el autor de esta palabra. Como todo libro que podemos abrir y leer y tiene un autor, la Biblia tiene un autor. ¿Quién es el autor? Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él conquistó, él fue perfeccionado para ser el autor de eterna salvación para siempre. Y la palabra perfeccionado en griego es la palabra teleio, que significa completar, consumar o lograr. Y también podemos encontrar en el libro de Mateos esta palabra cuando dice Mateos 5:17, que ya sabemos de memoria, pero vamos a leer, dice: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, la ley, fue traducido ley, sino que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Viene para completar, para lograr, para rellenar, para dejarla
completa. Pero esto no quiere decir que porque Él completó e hizo todo, como muchos dicen, nosotros no debemos hacer nada, no. Él vino a completarla como realmente Dios nos dio en el monte Sinaí, y Moisés rompe esas tablas, porque esas tablas que Dios dio escritas con sus dedos estaban completas para nosotros. Pero Moisés rompió y Dios dijo, bueno, yo te voy a dictar lo que vas a escribir. Luego viene Yeshua y restaura eso, lo que Dios nos quiso dar desde el principio, la perfección de su palabra. Dice en Filipenses 2:9, dice así. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, que fue traducido Jesús, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cada vez que aceptamos al Señor como nuestro Señor o lo confirmamos, estamos dando gloria al Padre. Porque nosotros cada día venimos a cuidar esa salvación. Cada día tenemos un compromiso de cuidar esa salvación. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de deslizarnos, como ya hablábamos en programas anteriores. Entonces, Él vino a ser el autor, no para cualquiera, sino el autor de eterna salvación, no para cualquiera, sino para aquellos que le obedecen. Es necesario obedecer. La obediencia es la evidencia que somos hijos de Dios. Ahora bien, el mundo nos va a encontrar un sinfín de problemas, un sinfín de situaciones. Nos van a encontrar, nos van a acusar todo el tiempo. Como escuchaba la otra vez una persona que decía, cuando tenía cierta fe o estaba en cierta religión, en cierta fe, nadie me decía nada. Vengo a Cristo, acepto al Señor como Señor y Salvador, empiezo a servirle y me encuentran todos los defectos que antes nadie me encontraba. Y sí, es así. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo. Al ser la luz del mundo, como dice la palabra, venimos justamente a ser luminares en este mundo. Y eso va a hacer que los que están en tiniebla nos vean. Y por supuesto, acusen en ciertas cosas. Ah, mira la hermana. Ah, mira el creyente. Ah, mira el... Pero es importante obedecer. No importa lo que tengamos que pasar. Obedecer, porque la obediencia siempre nos va a llevar a la bendición. Yo no estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque Dios me mandó y lo obedezco. ¿Por qué? Porque ya desobedecí en otro tiempo y me fue mal. Entonces dije, no, Padre, esta vez sí te obedezco. La salvación es por gracia y la evidencia que vivimos en esa gracia es la obediencia. Entonces, como nosotros hoy en día, aquí en esta ciudad que guardamos la Torá del Señor, hay una resistencia tal por guardar la Torá del Señor, por aquellos que no saben y no le ha amanecido, porque dice el profeta, si no les hablan del testimonio y de la Torá, es porque no les ha amanecido. Entonces a muchos aún no le ha amanecido, no le ha sido revelado la restauración de Israel, la Torá del Señor, los mandamientos, porque somos salvos por gracia, pero ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué? Porque es evidente que todo el mundo dice, los que creen en el Señor, que que somos imagen de Él. Y es verdad, somos imagen de Él. Por eso dice que somos creados a hechura suya para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que fueron creadas desde antemano para que nosotros anduviésemos en ella por la obediencia y porque somos salvos. Porque si no éramos salvos, ¿qué teníamos nosotros que ver con la Torá de Dios? Nada, absolutamente nada, porque no somos salvos, no éramos salvos. Ahora sí que somos salvos, ahora sí, por supuesto, tenemos un rey a quien obedecer y a quien sujetarnos y estamos bajo esos preceptos, esos mandamientos, esas ordenanzas que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque somos sus súbditos y debemos realmente obedecer al rey.
Por eso siempre cuando hablo del rey y el reino, dejo claro esto. Porque muchos hablan que son mujeres de reino, hombres de reino. ¿Pero de qué reino? Porque no obedecen la Torá. Entonces, estar en el reino de Dios es obedecer sus mandamientos, su Torá. No estoy hablando de sacrificio, no estoy hablando del templo en sí, de piedra, sino que estoy hablando de la salvación por gracia y del templo que somos nosotros. El hecho de que no existe ya, que no hay hoy en día templo de piedra y que no se haga sacrificio no quiere decir que la Torá dejó de estar viva entre nosotros, de que no debemos cumplir, quiero decir. ¿Por qué? Porque el Señor murió, resucitó y Él está vivo. Y como Él está vivo, Él nos dejó su mandamiento para que nosotros recibamos esa salvación porque somos obedientes. En el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces fue nombrado sumo sacerdote por su santidad y por su obediencia. Y no lo tengo marcado para leerlo, pero recuerdo que en Apocalipsis dice que nosotros somos, a ver si lo encuentro aquí. Dice Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Quién es digno? Yeshua. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora bien, dice que Yeshua fue nombrado sumo sacerdote por su santidad y su obediencia. Es interesante cómo hay una resistencia tal de guardar los mandamientos y un libertinaje que ha llegado ya, creo yo, en un nivel muy alto. Hablando de los hijos de Dios, de los que dicen ser hijos de Dios, de los que dicen ser salvos de estos. Porque el sacerdote, el sumo sacerdote, en el caso de Aarón, y sus hijos y toda la tribu de Leví, ellos eran santos, debían ser santos y debían santificarse cada día y sobre todas las cosas ser obedientes. Imaginémonos si Dios hubiera pasado por alto el hecho de que los hijos de Aarón ofreciesen el sacrificio, el fuego extraño en el altar, y Dios hubiese pasado por alto. Realmente nadie hubiera obedecido, pero la rigurosidad de Dios era tan grande que Dios los mató cuando ellos fueron a ofrecer ese fuego extraño. Ahora bien, hoy en día, desde hace mucho tiempo y aún hoy en día se sigue ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Tanto es así que hasta árboles de Navidad, en tiempo de Navidad, hacen los pastores, entre comillas, en el edificio donde se adora el nombre santo de Dios. Entonces dice Apocalipsis que Él nos hizo para nuestro Dios, Yeshua nos hizo para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora bien, el hecho de ser reyes y sacerdotes debemos nosotros vivir una vida de santidad y obediencia. ¿Qué es vivir una vida de santidad? Porque muchas veces las personas piensan que uno habla de la santidad y uno es legalista, uno habla de la santidad y uno ya es extremista. Hoy no se puede hablar de la santidad, porque vos, si hablas de la santidad, ya es algo como, no, eso era antes, ahora, no, siempre fue así. Dios es santo y dice que Él no va, en su presencia no va a entrar nada que tenga pecado. Por eso Él nos dio la salvación por medio de Yeshua para que nosotros nos bauticemos y por medio del bautismo muramos y resucitemos juntamente con Él. Por medio del bautismo, dice la palabra en las cartas de Pablo. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto es muy interesante.
La palabra tardos en griego es la palabra nostros, que significa perezosos, holgazanes y flojos, tardos para oír. Entonces dice el autor de Hebreo, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué viene hablando? De la santidad, de la obediencia, viene hablando de la salvación, viene hablando de cómo Cristo fue obediente hasta la muerte. Todo esto venimos hablando. Entonces el versículo 11 dice, acerca de esto que venimos hablando, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nosor en griego. Entonces, dice, por cuanto os habéis hecho perezoso, holgazanes, flojos para oír la palabra del Señor. Realmente, si nosotros, porque esta carta no fue escrita para nosotros, fue escrita para los hebreos. Si nosotros hoy traemos a la actualidad esta carta y la queremos leer y queremos interpretar qué nos quiere decir, y traemos a la actualidad, vemos que realmente hemos sido flojos, perezosos y holgazanes, aunque algunos puedan llegar a sentirse un poco incómodos. ¿Por qué hemos sido flojos, perezosos y holgazanes, como dice el griego? Porque nos pareció bien sentarnos 1 o 2 veces a la semana que alguien nos diga lo que es e irnos a las casas y seguir nuestras vidas. Nosotros fuimos llamados reyes y sacerdotes y reinaremos con él. Entonces, si nuestro trabajo es ser sacerdote en el servicio de Dios, en este templo de carne que somos nosotros, realmente tenemos un compromiso de estudiar las Escrituras. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó, no demoré mucho tiempo en ir a estudiar teología cristiana. Primero estudié teología cristiana y luego el Señor me revela su doctrina bíblica de la Torá. Primero yo estudié teología cristiana, porque estaba en el sistema del cristianismo primeramente. Después el Señor nos revela la restauración de Israel y comienzo a estudiar la Torá. Pero era un deseo tan grande de estudiar, porque es mi llamado justamente la enseñanza. Pero nosotros todos fuimos llamados a estudiar, porque si Él nos hizo rey y sacerdote, es porque tenemos un compromiso en el reino. No es que somos rey y sacerdote, si lo queremos tomar de esta manera, lo que dice en Apocalipsis 5, para vivir como nos parece. No. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vive un rey y cómo vive un sacerdote? ¿Cómo vive? ¿Cómo debemos vivir? Porque si somos reyes y sacerdote, no vamos a ser perezosos, no vamos a ser holgazanes, ni vamos a ser flojos. Entonces, si tengo una Biblia en mi casa, tengo que abrirla y comenzar a estudiar qué es lo que Dios me quiere decir, porque Dios no puso solamente a los pastores para que ellos nos digan lo que debemos hacer y punto, y cerramos la Biblia y volvemos al otro culto. No, a la otra reunión, no. Él realmente nos ha dado sabiduría y entendimiento para que todos nosotros cumplamos la función que debemos cumplir en el reino de Dios. En el 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Nuevamente, si traemos a la realidad, estamos en la misma condición. Un siervo de Dios, vamos a poner por ejemplo los pastores, porque soy esposa de pastor, entonces me tomo el derecho de poner por ejemplo a los pastores. Un pastor, muchas veces encumbrado y allá ya con un cierto nivel teológico, pero no de la Torá, sino del sistema religioso cristiano,
tiene necesidad, en el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No lo que dijo Roma, no lo que Roma nos impuso en el año 300, no. Los primeros rudimentos, está hablando allá con nuestros hermanos, con los hebreos, a ellos fue dirigida esta carta. Entonces está diciendo, ustedes que ya saben todo esto, tienen necesidad que yo les vuelva a hablar cómo deben guardar el Shabbat, cómo deben guardar la fiesta, cómo deben presentarse delante de Dios en las fiestas. Pablo guardó las fiestas. Dice en Hechos, dice que él mandaba a juntar las ofrendas todos los Shabbat para el día de Pentecostés. Bueno, el sistema religioso del cristianismo guarda el Pentecostés, pero no guarda las otras fiestas. Entonces, estos hombres que se consideran encumbrados tienen un montón de situaciones que tienen necesidad de volver a tomar leche espiritual, comenzar desde cero, porque han enseñado siempre lo que dijo Roma. Lo que Roma impuso, lo que Roma sacó por concilio, lo que Roma decretó y todos aquellos mandamientos que salió de un sistema, no de Dios. Entonces le dice el autor de Hebreo, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque ¿quién es aquel que necesita, que no puede recibir, el alimento sólido? Aquel que le hablas algo y se ofende, no quiere recibir, se enoja, se aleja porque no quiere recibir, porque está tan embotado en la mente y no quiere dejar el sistema. Entonces, esta carta fue escrita más o menos 37 años después de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, después de tanto tiempo, ellos siguen hablando de los rudimentos, de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los primeros rudimentos de la Torah de Dios? Entonces, ellos también tenían este problema de que los creyentes en el Señor, en Yeshua, tenían esta lucha que se querían volver a guardar las cosas del sistema, las fiestas, las comidas. Por eso ya hablamos y enseñamos el libro de Gálatas. En el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esto es muy interesante porque dice, todo aquel que participa de leche, o sea, que aquel que no puede recibir el alimento sólido, aquel que se ofende con la palabra, que resiste la Torá, que no tiene circuncidado el corazón y el oído, porque el que tiene circuncidado el corazón y el oído entiende que estamos y que vamos camino a una completa restauración para la venida del Señor. Dice su palabra que Él no viene hasta que el evangelio del reino se predique en todo el mundo. Y te tengo una noticia, el evangelio del reino no es lo que predica el sistema religioso del cristianismo. El evangelio del reino es la Torá de Dios. Entonces, Él no viene hasta que se cumpla esta profecía. Esta es una de las profecías que se debe cumplir para que el Mesías venga. Y ya se comenzó a cumplir. En todo el mundo, hermanos en Cristo están guardando la Torá de Dios. Entonces dice, el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? Porque leemos aquí y tenemos que ver a qué se refiere la palabra de justicia. Ya hablamos esto, a qué se refiere, pero vamos a volver a leer porque es interesante dejar claro cuál es la justicia de Dios. ¿Cómo tenemos justicia?
¿Cuál es la palabra de justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia, la palabra de justicia, tendremos la palabra de justicia, viviremos en la palabra de justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿cuál es la justicia? La Torá de Dios. Y el autor de Hebreo no está hablando de otra cosa más que de la Torá. Por eso dice, es inexperto aquel que no puede comer alimentos sólidos, sino que tomar leche. Es inexperto en la palabra de justicia, es inexperto en la Torá. No puede recibir, lo resiste, no quiere, se rebela. Es más, maldice a aquellos que guardamos la Torá del Señor, porque es inexperto, no tolera el alimento sólido, porque es niño, dice, y termina diciendo el versículo 13. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Dice el versículo 14 del capítulo 5, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí me quiero detener un ratito, porque este tema de la madurez es un tema, podemos decirle, vidrioso, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que una persona madura en la palabra es una persona que tiene muchos años en la palabra, en el camino del Señor. Tenemos una persona de 5 años en el camino del Señor y tenemos una persona de 40 años en el camino del Señor, y nosotros consideramos que el maduro es el que está 40 años, y para el Señor no es así. Vamos a ver ahora por qué estoy diciendo esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si ponemos a una persona de 10 años en el Señor y una persona de 40 años en el Señor, y la persona de 40 años en el Señor vive cayendo y vive vituperando el nombre del Señor, no está maduro, porque no ha entendido y no ha sido ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Estar maduro en el Señor es tener el corazón circuncidado y los oídos circuncidados para recibir la voz del Señor y obedecer. Por eso dice Pablo, yo entrego mi cuerpo a servidumbre. No va a ser cosa que yo, siendo heraldo para muchos, venga a ser eliminado, porque muchos nos están mirando, y si nosotros somos eliminados porque no tenemos el discernimiento del bien y del mal, realmente no hemos alcanzado madurez aún. Dice, por tanto, el capítulo 6 dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿a qué se refiere? A la leche, a eso se refiere. Vamos adelante a la perfección, vamos a comer alimento sólido, como está hablando más arriba. No está hablando de comida, está hablando de la palabra del Señor, está hablando de la vivencia en el Señor, está hablando del sacerdocio, está hablando de morir la carne, de eso está hablando. Entonces, ahora se sabe que el Mesías está vivo, que Él resucitó de los muertos, y por lo tanto, por todo esto que ya hablamos, dejamos los rudimentos, dejamos de tomar leche, dejamos de ser niños y caminamos, vamos adelante a la perfección. No debemos quedar como niños. Aunque la palabra dice que si no nos volvemos y somos como niños, no vamos a heredar el reino de los cielos. Pero ¿a qué se refiere? No se refiere que tenemos que vivir como niños y no entender las escrituras como de repente un niño no la puede entender. No, se refiere a que debe perdonar, a que debemos tener un corazón blando, un corazón bueno, como tiene un niño, que hoy le retás quizás y al rato ya está bien, o sea, no tiene rencor en su corazón. Entonces podemos ver que dice el versículo 6, el capítulo 6 del versículo 1 dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible. Oye lo que está diciendo el autor de Hebreo, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Por eso dice aquí mismo en Hebreo 10:26 nos habla de esto y nos dice, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, solo le queda una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque vamos a crucificar nuevamente a Cristo para nosotros y exponiendo a vituperio. Vamos a cometer una y otra vez, porque Cristo murió, vamos a cometer una y otra vez pecado, vamos a entregarnos al pecado una y otra vez, porque Cristo murió y nos limpió. No, absolutamente no. Por eso nos habla el autor de Hebreo y nos habla de las obras muertas, porque nos dice el versículo 1, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son las que nos llevan a la muerte. Esas son las obras muertas. Pero Él nos limpió de las obras muertas por medio de su sangre. Nos limpió y nos hizo hijos suyos, siervos suyos, sacerdotes, para que nosotros le adoremos a Él en este templo que es nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver en Génesis 3:17 lo que produce la muerte, que es la desobediencia, por supuesto. La desobediencia produce la muerte. Si bien muchos que son desobedientes, y es evidente que son desobedientes, no se mueren literalmente, pero hay una muerte espiritual que es terrible en su vida. Y no hay, yo escuchaba a uno de los maestros de Torah, que es Jim Sterling, maestro decía que no hay peor maldición que no llegar a saber la bendición que te perdiste por la desobediencia. Entonces, Yeshua se llevó a la maldición en el madero. Pero cuando somos desobedientes, perdemos la bendición y nunca nos vamos a enterar la bendición que nos perdimos. Porque esa está en nuestro diseño. Y yo hago mucho, podemos decir hincapié en esto porque para mí es muy interesante lo que Dios me reveló con respecto al diseño profético. Cuando Dios nos creó, Él dijo palabras proféticas sobre nosotros. Él nos dio un diseño, Él nos dio una dirección para venir a la tierra. Él nos envió a la tierra y ahí nos dejó como que, bueno, vayan y vivan como quieran. No, Él dijo sobre nosotros palabras. Por eso dice, antes de leer esta palabra que íbamos a leer, en Génesis 3, vamos a leer lo que Él dijo en Jeremías. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que papá y mamá tuvieran intimidad y nos concibieran, Dios nos conoció antes. Él nos creó antes. Todo ya estaba marcado por un tiempo profético. Y antes que naciese te santifiqué. Le dice Dios a Jeremías, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, el diseño de Jeremías era profeta. Ahora bien, quizás no todos tengan ese diseño, pero debemos considerar esto y entender que antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció y nos puso nombre y nos hizo maestros, evangelistas, misioneros, intercesores, lo que Él
puso sobre nosotros. Sobre cada uno Él puso un diseño profético, Él escribió algo sobre cada uno. Entonces nadie puede decir, mira, vale, yo no tengo ningún diseño porque la verdad que Dios a mí no me ama. No. Dios nos ama a todos, porque Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no dice el blanco, el morocho, el rubio, no, dice todo aquel que en Él cree, lo reciba, le dio la potestad de ser llamados hijo de Dios y que no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, sobre cada persona Dios ha escrito algo profético. Tenemos un diseño y esto nos enseña siempre el pastor en la congregación que debemos orar y pedirle al Señor que Él nos revele para qué fuimos creados. Porque tenemos un diseño, fuimos creados para algo. ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Qué es lo que Dios escribió antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre y antes que viniésemos a la tierra? ¿Qué es lo que Él escribió sobre nosotros? Entonces, en Génesis 3:17 dice, 17 al 19 dice así: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es lo que causó que el hombre tenga que trabajar duro? La desobediencia. La desobediencia produjo la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que entró la muerte y por eso recibimos al segundo Adán que vino a traer vida sobre todos los pueblos. También podemos encontrar en Romanos 3:23, dice así, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. Todos aquellos que venimos a la tierra, que nacimos, que venimos a la tierra, todos esos pecamos, todos, porque nuestra naturaleza es caída. Por eso venimos a Cristo para que Él nos limpie de las obras muertas que tenemos, que es justamente la muerte. Porque aquel que no viene a Cristo, dice la palabra, que no va a resucitar para vida eterna. Entonces, ¿cuál es nuestro intercesor para que resucitemos para vida eterna? Yeshua el Mesías. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Entonces, como decíamos en el capítulo 6 de Hebreos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, no volviendo nuevamente a las obras muertas de la carne. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Eso es lo que te vengo diciendo. Cuando pecó Adán y Eva, el pecado vino sobre todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pero dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, claro, porque ¿de qué está hablando? Justamente de la muerte. Porque lo único que el sumo sacerdote no podía dar al pueblo era vida eterna. Podía perdonar los pecados, recibir ofrenda de paz,
recibir ofrenda por pecado, por ignorancia, todo esto. Pero no podía dar al pueblo vida eterna. Entonces la muerte estaba latente. Por eso es que Yeshua vino, murió, resucitó y nos dio vida eterna y nos sacó, nos limpió del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. En 1 de Juan 3:4 dice así: dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces, cuando cometemos pecado, dice, infringimos la Torá de Dios, pues el pecado es infracción de la Torá de Dios. Fue traducido ley, ¿verdad? En Deuteronomio 6:17, vamos a la Torá, el último libro de la Torá, Deuteronomio 6:17, dice así: guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Yahweh, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Yahweh ha dicho. Entonces, esto es muy interesante. El versículo 20 dice, mañana cuando te preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Yahweh nuestro Dios, que Yahweh nuestro Dios ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Yahweh nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahweh hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces aquí está lo que dice justamente la Torá con respecto a la obediencia. Porque estamos hablando de la muerte. ¿Qué produce la muerte? El pecado, la desobediencia. Por eso venimos a Yeshua y morimos juntamente con Él, para no vivir una vida de pecado, porque quizás vamos a pecar, porque tenemos pensamiento, hablamos muchas veces de más, porque podemos llegar a airarnos, y eso también es un pecado, pero no vivimos una vida de pecado, porque no vivimos airados, no vivimos enojados, no vivimos pensando mal, ¿no? Puede ser que tengamos un dardo y de repente hemos pecado, pero no vivimos una vida de pecado. Son dos cosas diferentes. Mi profesor del instituto siempre decía, el creyente, el pecado en la vida del creyente debe ser un accidente, no una manera de vivir. Cuando yo elijo vivir de cierta manera, ya estoy eligiendo esa manera de vivir. Ahora bien, cuando de repente tropecé y tuve un accidente y pequé porque hablé de más, porque dije lo que no tenía que decir o porque me airé, todo esto, eso es un accidente. Debemos comprender este tema muy interesante. También tenemos en Deuteronomio 30:15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, Dios siempre nos dio a elegir. Él nunca impuso absolutamente nada. Él nunca nos dijo que debemos hacer tal cosa porque si no, Él no nos da tal cosa, ¿no? Él dijo, yo les pongo a ustedes la vida, delante de ustedes la vida y la muerte. Ustedes eligen. Ahora bien, si ustedes hacen esto, les va a ir de esta manera. Ahora, si hacen lo otro, les va a ir de esta otra manera. O sea, Él nos dio a elegir.
Él no dijo, bueno, vengan todos a mí y punto. No, él dijo, ustedes elijan. Ustedes quieren la vida, ustedes quieren a Yeshua, a Jesús, elijan. Ustedes quieren al enemigo, a Satanás, a sus obras muertas de la carne, desobediencia, todos estos pecados, elijan. Ustedes pueden elegir. En el tiempo que Noé estaba construyendo el arca, todos se reían, se burlaban, como seguramente nos pasa a nosotros hoy en día. Se burlan, se ríen, se burlan las personas, se ríen, critican. Pero va a llegar el momento que la puerta del arca de la salvación se va a cerrar nuevamente, porque el hecho de que en las escrituras haya quedado escrito que Noé edificó el arca, construyó el arca, quiere decir que nuevamente las puertas se van a volver a cerrar en algún momento, y esto lo dice Apocalipsis. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. O sea, oiga, qué interesante, porque el guardar los mandamientos de Dios nunca fue una carga. Para mí el guardar el Shabbat es un deleite. Por eso dice que es un deleite, justamente lo habla en Isaías. Es un deleite guardar el Shabbat. Guardar la fiesta de lo más hermoso que tenemos los hijos de Dios, que obedecemos su Torah. Comer sano. Yo doy gloria a Dios y doy testimonio de mi salud por comer sano. Entonces, por comer conforme la Torah de Dios, no conforme los mandamientos de un sistema. Sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres para tomar posesión de ella. En Proverbios 6, lo que Dios aborrece. A ver, por aquí. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Yahweh, dice, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que Yahweh aborrece. Y es pecado y nos lleva a la muerte. Porque entramos en un mover, un espíritu de desobediencia, y nos va a llevar a la muerte espiritual, por supuesto. A concluir este tema tan interesante que estamos hablando del versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando ya de ser niños, vamos adelante a la perfección, vamos avanzando a recibir cosas más altas, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, volviendo una y otra vez, pecando, cayendo, levantando, arrepintiéndonos, no, y bueno, hoy vuelvo, sí, bueno, vuelvo a caer, bueno, ahora así voy, y así, no, porque dice, exponiendo el nombre de Cristo a vituperio. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a ser obedientes, a llevar esta carne, como dice Pablo que hablábamos anteriormente, este cuerpo a servidumbre. Quiere ciertas cosas, no lo puedo dar. ¿Por qué? Porque es pecado y me va a llevar a la muerte. ¿A la muerte de qué? De separarme de la obra de Cristo y de la misión para la cual fui asignada y vine a la tierra, como hablábamos ya de justamente el libro de Jeremías. Dice en Gálatas, estamos hablando del pecado de la desobediencia que nos lleva a la muerte. Gálatas dice, Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Estas son las obras de la carne, del pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien,
dice celo, iras, contienda, disensiones. De repente tengo un dardo de celo, me arrepiento, y si no puedo, porque hay personas que yo veo, que hay personas que sufren de esto y son celosas de verdad, pero no dejan de ser celosas, viven celando. Entonces esto es un espíritu y me va a llevar a la muerte ¿de qué? De hacer la obra, me refiero, espiritual, porque la mente se pone a maquinar cosas y me absorbe toda la energía que tengo para servirle al Señor pensando en cosas que no existen. Entonces, debo hacer un ayuno, debo hacer algo para limpiarme de eso, que eso no me domine. Si de repente sentí celo, pido perdón y me arrepiento, renuncio, cancelo y arranco eso y desarraigo por medio del Espíritu de Dios que no me pertenece a mí y pido perdón. Porque el Señor no escucha, y esto es interesante que podamos comprender, el Señor no escucha una oración sin arrepentimiento. Si nosotros tenemos problemas de pecado o problemas de situaciones que de repente una y otra vez vienen a nuestras vidas y vamos a la oración y no nos arrepentimos de eso, seguimos orando como que nada, como que está todo bien, no, debemos arrepentirnos porque Dios no escucha una oración con pecado. Porque Él dice que si pecamos, abogado tenemos para con Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, que aboga nuestra causa. Y que si nosotros pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Eso dice en San Juan. Entonces, si nosotros tenemos un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso, ¿vamos a ir a su presencia con pecado? No, ¿verdad? Vamos a pedir perdón. Y de última, si una y otra vez viene ese pecado, pedimos que nos ayude, pedimos perdón y pedimos que nos ayude a quitar eso del medio de nosotros que no nos pertenece, pero debemos reconocer, porque ahora, bueno, si nos gusta ese pecado, no vamos a reconocer, porque no queremos dejar. Y yo veo y vi en el transcurso del tiempo mi vida en Cristo, que hay personas que no quieren dejar, no es que no pueden, porque si hay personas que han dejado ciertos pecados, todos podemos dejar los pecados, porque no es que para uno sea más fácil y para el otro no. Tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no nos fue dado a medida, fue realmente dado a todos aquellos que vienen al Señor. Entonces dice, Osamonesto dice que los que practican tales cosas, los que viven esta vida de pecado, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no eligen la justicia, eligen la vida de pecado. Arrepentimiento es la palabra teshuvá en hebreo, que dice el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento es la palabra teshuvá, que significa dar la vuelta. Entonces, cuando yo estoy caminando hacia adelante y me arrepiento, doy la vuelta a caminar o entrar en el camino que debo andar. Eso es arrepentimiento. No es que me arrepiento y sigo el mismo camino que me lleva a la muerte. No. Me arrepiento y vuelvo. Hago teshuvá. Vuelvo. Tomo otra dirección. No voy por el mismo camino que estaba yendo cuando no tenía arrepentimiento. En Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos porque no teníamos a Cristo, no teníamos al dador de la vida. Él es el dador de la vida. Entonces, cuando vinimos a Él, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos limpió de nuestros delitos y pecados. En 1 Juan 1:9, ahí tenemos lo que hablábamos recién. Este es el mensaje, desde el 5 vamos a leer, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tiniebla en Él. No hay ninguna tiniebla en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, vivimos una vida de pecado, andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, porque tenemos pensamiento, tenemos actitudes y en esas actitudes y en esos pensamientos puede ser que de repente pequemos. No es que no podemos decir no tengo pecado. Tenemos pecado, sí, por supuesto, pero no vivimos esa vida de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esta palabra, esta fracción, muchos toman para justificar sus pecados y no está hablando de eso. Está hablando de que en realidad nosotros tenemos a aquel que aboga nuestra causa, pero que de repente no vivimos una vida de pecado, pero tenemos pecado porque pensamos, porque hablamos, porque de repente hacemos cosas o nos equivocamos, mentimos de repente, son pecados, pero no estamos mintiendo todos los días de nuestras vidas, no somos mentirosos, a eso me refiero. Puede ser que de repente uno dice muchas veces, bueno, es una mentira piadosa, no hay mentira piadosa, pero bueno, muchas veces, por ejemplo, cuando buscaban a nuestros hermanos para matarlos, muchas de las personas que los escondían, mentían, decían que no estaban nuestros hermanos en esos lugares. Y no quiere decir que esa mentira realmente estaba justificada porque estaba preservando la vida. Entonces la Torah siempre preserva la vida. Entonces hay mentiras y mentiras. Entonces no es que muchas veces si es para preservar la vida, debemos negar ciertas cosas porque estamos preservando la vida de un ser humano. Pero no quiere decir que podemos vivir una vida de mentira o de pecado porque tenemos al Señor que aboga nuestra causa. Sí, por supuesto que Él aboga nuestra causa para cuando nos arrepentimos de aquellos pecados que hemos pecado sin querer por accidente. Así que hasta aquí te acompañé hoy. Espero que haya sido de mucha bendición este programa. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.